Jaime Siles. Yo no lo voy a presentar, va a ser nuestro moderador, Paco Bernal, quien en este Jardín de las Musas, el segundo Jardín de las Musas que organizamos, pues se va a adentrar en la personalidad, el personaje de Jaime Siles y en su obra poética y literaria. Como saben, forma parte de este programa cultural que lanzamos hace muy poco, el 28 de septiembre, y que se desarrollará a lo largo de este mes, el que viene, hasta diciembre, con unas 60 actividades presenciales en arquitectura, literatura, conciertos, exposiciones, gastronomía, etc. Paco Bernal, nuestro moderador, uno de ellos, porque tenemos ya 4, vamos avanzando en el número de moderadores. Este otoño los van a ir conociendo. Él es periodista, es muy conocido por el programa Viena Directo, un programa que empezó primero como blog, pero que luego la tecnología ha ido redirigiendo. Ahora es un programa que creo, si no me equivoco, los domingos a las 7, porque en verano es a las 8. Efectivamente. En verano es a las 8, podéis escucharle en directo, con un montón de sugerencias. Luego también tenéis una tercera línea de acción que son los podcasts, que él regularmente va exponiendo. Hizo una ponencia con nosotros explicando la evolución de los avances tecnológicos en lo que era el mundo del periodismo, como él se iba adaptando, pero no solo periodista y moderador del Instituto Cervantes, sino también es dramaturgo, ha sido finalista en muchos premios, ha ganado premios y finalista en premios de teatro, y es un honor contar siempre con él. Yo sin más les agradezco, disfruten muchísimo de este Jardín de las Musas. La poesía es un misterio, no se sabe lo que hoy va a ocurrir, ni lo que va a pasar, ni cómo empezamos, sí, pero acabar, pues ya lo veremos. Muchas gracias y a disfrutar de Jaime Siles y de Paco. Señoras, señores, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Hoy, en las conversaciones que el Instituto Cervantes de Viena dedica a la poesía, dentro del ciclo El Jardín de las Musas, tenemos el privilegio, y además es un auténtico privilegio, de contar con Jaime Siles, que es un auténtico titán de las letras castellanas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Es muy difícil resumir en pocas palabras una trayectoria tan larga y tan fecunda, afortunadamente fecunda para todos, como la de Jaime Siles. Poeta, filólogo, crítico literario y teatral y traductor, es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y ha obtenido a lo largo de su carrera pues muchísimos premios. El Premio Ognos, el Nacional de la Crítica, el 9 de Poesía, el Generación del 27, el Premio Tiflos y el 18º Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma, entre otros. También ha tenido una intensísima carrera académica en la investigación y en la enseñanza, que se inició con su tesis doctoral, que a mí me ha sorprendido mucho el dato, dedicada al léxico en las inscripciones ibéricas, y que continuó en la segunda mitad de los 70 con sus estancias en Tubinga y en Colonia. Ha enseñado e investigado en numerosas universidades españolas y extranjeras, por mencionar sobre las últimas, y sin quitarle mérito a las españolas, en Graz, en Salzburgo, en Madison, Wisconsin, en Bérgamo y en Berna. Y ha publicado estudios destacadísimos sobre la literatura barroca, poesía y semiótica. Entre 1983 y 1986, si no me equivoco, dirigió el Instituto Español de Cultura en el 90, hasta el 90, todavía muchísimo más, antecedente del Instituto Cervantes, y también fue agregado cultural de la Embajada Española en Viena. Es miembro de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de la Cultura Valenciana y de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Pero si estamos aquí es para hablar de su poesía. El señor Siles fue miembro del grupo que se dio en llamar de Los Novísimos, nombre prestado de una antología, como todo el mundo sabe, famosísima a estas horas,
compilada en 1968 por Ramón Castellet y que a su vez recogía una denominación que ya se había utilizado en Italia, I Novissimi. Nuestro invitado de hoy es autor de una extensa obra poética, desde su primer libro, publicado en 1969, cuando solo tenía 19 años, Génesis de la Luz, hasta Arquitectura Oblicua de 2019, ¿es el último? Creo que es el último. Pasando por Canon, Música de Agua, Poemas al Revés, Semáforos, Semáforos, Himnos Tardíos, Pasos en la Nieve, Actos de Habla, Desnudos y Acuarelas, Cenotafio o Galería de Rara Antigüedad. Algunos de ellos están aquí en esta mesa. Y me gustaría empezar esta conversación con una cita que a mí me ha gustado mucho, de un artículo que usted publicó, de una carta abierta que usted publicó en el diario El País en los años 80, en la que usted polemizaba con Jesús Aguirre, entonces duque de Alba. Las razones no vienen al caso ahora, pero decía usted una cosa que a mí personalmente, como lector empedernido, pues me ha llegado al corazón. Y decía usted que somos el placer y la crítica que nos produce la lectura, y subrayo lo del placer, porque somos criaturas fenomenológicas del acto de leer. Sus afirmaciones de este tenor son incontables, están repartidas a lo largo de toda su obra, y me gustaría que nos explicara, sé que no es fácil, pero tenemos tiempo, hasta qué punto se siente usted como poeta y por lo tanto como lector, miembro de una estirpe, de una cadena de voces que dialogan, que empiezan en los poetas que le precedieron, por ejemplo Góngora, del que usted es experto, siguen sus contemporáneos y continúa en los poetas que vendrán. ¿En qué términos dialoga su obra con esas voces? Si es que ese diálogo se ha producido. No, yo creo que en literatura, como en la vida, todo es diálogo, pero en la literatura, sin la tradición, no se puede vivir. O sea, nosotros somos la tradición por la que optamos, o por la que ella opta por nosotros, y al final cada uno escribimos según aquella tradición por la que optamos. Ese es un hecho muy claro. Sin la tradición corre unos riesgos de descubrir Mediterráneos. E incluso quienes luchan, cosa muy destacable y honorable, contra la tradición, incluso cuando escriben contra la tradición, están dentro de la tradición misma. De manera que Dors decía con gracia que todo lo que no es tradición es plagio, y no se equivocaba en absoluto, ¿no? Todo lo que no es tradición es plagio. Pero en la literatura hay una cosa muy importante que te ha subrayado, y es la figura del lector. No existe el creador, no existe el poeta, ni el dramaturgo, ni el novelista, si no existe antes el lector. Porque el verdadero protagonista de la literatura es el lector. Una novela, aunque estuviese escrita, si no tuviese lectores, no existiría. Un poema llega a ser poema cuando alguien que no es el propio autor lo escribe. Lo escribe o lo lee, porque leer es reescribir. Leer siempre es reescribir lo que otros han escrito. Y eso crea, claro, una sensación de cadena, como ha señalado muy bien, que le da a uno una herencia y una pertenencia. Porque uno, gracias a eso, se sabe perfectamente que no está solo, que está acompañado, que la tradición lo acompaña. Y eso da cierta seguridad. Como paracaídas. Sí, además yo creo que hay algo que todos los lectores y naturalmente hemos sentido en algún momento, los que escribimos también, porque bueno, escribimos, nos leen y nos llega esa retroalimentación, pero hay algo que hemos sentido siempre. Me gustaría recordar ahora a Almudena Grandes, que decía que los libros empiezan a afectarnos cuando sentimos que el yo del narrador es en realidad un nosotros, o sea, que somos personas que comparten una experiencia humana y ese diálogo se establece, ¿verdad? Sí, yo he escrito alguna vez, y está por ahí, creo que en una conferencia en la Fundación Juan Mar, que está colgada y se puede consultar, que el yo es un producto del lenguaje. Y creo que es así, ¿no? Que tenemos identidad porque hay lenguaje. Muy bien. Usted, como es conocido, y he mencionado antes, nace a la poesía en las postrimerías del franquismo, en la etapa final
de la dictadura, en un momento en el que lo que se llama la poesía social, o se llamaba en aquel momento la poesía social, pues estaba, o eso dicen los libros que yo estudié en el bachillerato, estaba iniciando una decadencia expresiva y tal. Una poesía que tenía un carácter marcadamente político, explícitamente antifranquista en muchos casos. Y sin embargo, al leer sus poemas y los poemas de sus contemporáneos, compañeros de generación, se tiene la sensación de que son poemas que podían haber sido escritos en cualquier país democrático europeo del momento. Sí. Y mi pregunta es, ¿era, supongo que sí, intencionado? ¿Era Sí. marcadamente Era un acto de rebeldía contra dos censuras. Había una censura que era la de la derecha, y la de la poesía oficial, que estaban en el siglo de oro, ¿no? Creían que estaban en el imperio y el siglo de oro, y luego había una poesía comprometida social que tenía razón moral para existir. El problema es que no tenía razón estética. Se había equivocado en la resolución lingüística del texto. Solo decía ya Claudio Rodríguez con mucha gracia en el 63, dice: hay mucha gente en España que porque cree que la intención es buena, el poema ya es bueno. Y no es así. Hay muy buenas intenciones con las que están escritos muy malos poemas, ¿no? Y mucho más que Claudio todavía, José Ángel Valente había ya explicado muy bien cómo había llegado la poesía social a mediados o principios, ya muy a mediados y principios de los 60, a un agotamiento, porque se había convertido en una retórica, en un formulismo retórico. Sí. Y entonces, claro, a nosotros no nos satisfacía. Nosotros lo que queríamos era conectar con la gran poesía occidental, con la gran generación del 27, con lo que había sido la cultura de la República. Y entonces, como has dicho muy bien, saltamos por encima, como si estos no existieran y como si Franco tampoco existiera. Éramos europeos antes de entrar en el mercado común. Sí, porque además, leyendo su obra y la de, como digo, la de sus contemporáneos y compañeros de generación, llama eso mucho la atención, ¿no? Esa voluntad de romper las fronteras, de cosmopolitismo Sí, nosotros íbamos a buscar la poesía en la lengua que estuviera, ¿no? Y a mí es lo que me hizo ser traductor y ser filólogo y aprender otras culturas de otras lenguas, porque lo que yo buscaba no lo encontraba en la poesía española más inmediata. Tenía que buscarla, como habían hecho en los años 20 y 30, como había hecho antes en el 98 Unamuno y Azorín, perfectamente en otras lenguas y culturas. Le voy a hacer una pregunta que me surge ahora, que creo que es una pregunta fácil de formular, pero probablemente difícil de contestar. Usted ha hablado antes de un buen poema. ¿Qué es para usted un buen poema? Bueno, un buen poema yo creo que es una cosa que dejó bastante clara Horacio hace ya bastante años, ¿no? Es el poema legítimo. El buen poema es aquel cuyo resultado coincide con el punto de partida al que quería llegar quien lo escribió. Por eso hay buenos poemas sociales, también hay buenos poemas sociales. No toda la poesía social es mala, hay buena poesía social, como hay buena poesía política, como hay buena poesía religiosa, como hay buena poesía erótica, como hay buena poesía religiosa. Esto es un hecho. Cuando coincide el resultado con el principio del que se partía. Y en esa batalla, por conseguir ese objetivo, ¿qué papel tienen las musas que hoy nos están hablando? ¿O es usted partidario del trabajo más que de la inspiración? Sí, bueno, Baudelaire lo dijo muy bien, ¿no? La inspiración es el trabajo. Evidentemente, sin trabajo no hay obra. Pero también es verdad que hay unos estados especiales de percepción. Y es el cuidado de esa percepción cuando ante la realidad se produce un deslumbramiento que nos modifica, que nos cambia, cuando uno tiene que estar educado, tiene que estar en la forma suficiente como para escuchar, para tener el radar bien puesto, y entonces sí, lo que tiene que saber es si eso es una repetición, si eso es un nuevo tipo de poema, si eso es un nuevo libro,
Porque claro, la tentación de un escritor siempre es autorrepetirse, pero la vocación y la exigencia para un escritor es el no hacerlo. Tiene que luchar entre el repetirse y no repetirse. Hay quien dice que uno está siempre escribiendo el mismo libro. Yo he querido escribir libros distintos siempre, pero posiblemente los rasgos distintivos, las propiedades del lenguaje, los temas, etcétera, pues sí son, digamos, aquellos que se identifican con uno. Digamos que hay un perfume, ¿no? Un estilo determinado y sobre ese estilo... Pero ese estilo no es voluntario en el escritor. Ese estilo viene dado por la exigencia del poema. Es el poema el que lo exige. Pero para que eso se produzca, uno tiene que tener un nuevo cambio de visión, de audición, de percepción como un músico y saber si esas primeras notas que está escuchando en su mente son algo más que unas primeras notas. ¿Usted cree que en un primer momento, en el embrión de lo que es una vocación artística, poética, está la perplejidad? Lo que podría llamarse, quizá rayando un poco lo cursi, la perplejidad de lo bello. No sé si la perplejidad de lo bello exactamente, pero sí un tipo de perplejidad que Aristóteles llamaba zaumarse, ¿no? Extrañarse, el étrangeté, de la que hablaba Baudelaire, el extrañamiento, ¿no? El extrañamiento ante las cosas. Cuando la realidad de todos los días tiende a ser monótona, porque todos la sufrimos, eso que rompe la monotonía sí es un principio de belleza, porque es un principio de profundidad. Cuando nosotros dentro de lo normal vemos una cosa distinta, eso hay que seguirlo. Ahí está el embrión de la... ¿Y ese estado de conciencia se educa? Ese estado de conciencia hay que tenerlo entrenado, hay que educarlo y además hay que tenerlo bien, muy bien entrenado, ¿no? Pero el trabajo es importante. Lo más difícil es saber lo que está exigiendo, qué tipo de lenguaje, qué tipo de estilo está exigiendo esa nueva línea o ese nuevo tipo de poema al que uno se está enfrentando o esa nueva sensación. Eso es para mí, por lo menos, lo más difícil. Es un poco lo que decía Miguel Ángel, que esculpir es quitarle a la piedra lo que le sobra, ¿no? Sí, claro, Miguel Ángel veía una piedra y sabía dentro de la piedra lo que había, entonces iba quitando. Pero ese quitarle para un poeta es distinto, porque para un poeta, digamos que el lenguaje lo ensuciamos todos. El lenguaje se ensucia, como se ensucia la camisa y el pañuelo y el calcetín. El lenguaje lo ensucia cada generación. Y la función social principal de la poesía es limpiar el lenguaje. Cada generación hereda un lenguaje sucio y tiene que limpiarlo. Yo he dicho de broma, pero en serio, muchas veces, que la poesía es la lavandería y la tintorería del lenguaje. Es depurar el... Sí. Muy bien. Estamos hablando constantemente durante esta media hora que ya llevamos hablando, estamos hablando del lector. Leyendo sus poemas no es difícil deducir ciertos rasgos de carácter y ciertos rasgos de un cierto retrato robot del lector. ¿Cómo sería para usted ese lector perfecto? Hombre, no sé si el lector perfecto... Bueno, me refiero al lector en el que usted piensa cuando se sienta. No, a mí hay un lector que me gusta, que es el lector formado e informado, el lector que es capaz de descubrir los intertextos con los que yo juego, los guiños que en el texto hay. Ese es para mí el lector perfecto. Porque hay a mí hay una cosa que me resulta fascinante de la crítica y tal, y es de determinados textos, sobre todo los antiguos, cuando se deduce, es un trabajo casi detectivesco, ¿no? De decir, bueno, el lector hacia el que iba dirigido esto tenía que saber esto y esto, porque si no, no entendía. No, pero es que realmente en la literatura de la antigüedad, a la que yo he dedicado mi vida, era más difícil escribir sin arte que con arte, porque estaba muy codificado todo.
y estaba muy bien formado el público y muy bien formado el productor del texto, que es el lector. Pero eso pasa, mire, el otro día estaba en una conferencia de un catedrático de la Universidad de Córdoba que, por poner un ejemplo de otra cosa, citó la égloga quinta de Virgilio y focalizó una parte de la égloga quinta para ver de qué manera, a través de San Lázaro, había llegado a influir en Garcilaso. Y entonces yo, ¿se puede volverlo a leer otra vez? Lo volvió a leer y le dije, pero no me había dado cuenta nunca, y tengo que escribir sobre eso. Todo eso va dirigido a Cornelio Galo, que acaba de morir. Todo eso es Cornelio Galo. Va hacia Cornelio Galo. Ese es el lector para el que está escribiendo ahí, en ese momento, nuestro amigo Virgilio. Ya. Usted, debido a su peripecia biográfica, como estaba leyendo antes, ha vivido bastante tiempo de su vida fuera de España. Sí, el 25%. O sea, y me gustaría preguntarle en qué medida ha sentido usted que la poesía o la práctica de la literatura, todos los que habitualmente vivimos en una lengua, pero en nuestra lengua materna, aunque no queramos o nos movamos en esa lengua aprendida, extranjera, como pues bien, sin mayores problemas, no podemos evitar cierta sensación de hostilidad, si entiende a lo que me refiero. Yo digo siempre que la lengua aprendida, en mi caso pues, el alemán, o también francés o el inglés, es como una prótesis, como cuando a alguien le cortan una mano y le ponen una mano de madera, que hace todo lo que una mano normal hace, pero no es la mano de uno. Me gustaría preguntarle hasta qué punto su quehacer literario, poético particularmente, ha supuesto para usted un refugio en ciertas épocas, si es que ha sido así. Sí, sobre todo, precisamente, yo había empezado un libro antes de llegar a Viena, y he empezado un libro en Alcalá de Henares, que terminé aquí, que es columna, que son columnas del lenguaje, en el fondo. Y ahí me di cuenta que yo, que era un poeta en verso libre, hasta llegar aquí a Viena, busqué un tipo de fonación en la tradición. Me encontré escribiendo sonetos, liras, romances, cosantes, y yo que quería ser un poeta innovador, y ahora soy un escritor reaccionario formalmente. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me he dado cuenta de que la manera de preservar mi lengua era volviendo al sonido. El sonido con la rima. Y la fonación me ayudó mucho. Y recuerdo que verano de aquellos coincidí con Rafael Alberti en una lectura, en un curso de verano, y me dijo, ¿qué estás escribiendo? Y dije, bueno, un desastre, estoy haciendo ahora sonetos, ¿no? Y me dijo Alberti dos cosas importantes. Dijo, mira, en primer lugar, un poeta no tiene nunca que tener miedo a equivocarse. Y en segundo lugar, ¿tú crees que para un arquitecto la línea recta o la curva han dejado de estar de moda? Claro, era una contestación magnífica, ¿no? Muy bien. Antes, para seguir con esta charla, a mí me han dicho que usted es un estupendo recitador y un estupendo rapsoda. No sé si de entre los libros que tenemos aquí quisiera leernos algún poema que a usted le parezca representativo. Bueno, yo tengo muchos poemas más musicales, pero el poema que voy a leer es de Galería de Rara Antigüedad. Es un poema largo que se llama La cuestión homélica a vueltas con la Ilíada. Sobre la Ilíada se ha escrito mucho. Sí. Esto no es un trabajo erudito, como verán ustedes, esto es un trabajo existencial. Delante de mis ojos veo a Aquiles combatiendo. Mirmídones y Dólotes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento, mientras Héctor y los troyanos cierran filas enfrente y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. Tengo 16 años y leo en griego los versos de la Ilíada
que ignoro entonces cuánto y de cuántas formas me van a acompañar. Cóncavas naves navegan por mi mente, catálogos de armas y guerreros también. Se me va haciendo familiar su estilo, tanto el de ellos como el de las palabras que cada exámetro, bajo la luz del flexo, extiende sobre mí. Quiero que los aqueos venzan y los troyanos pierdan, o al revés. Me gustan los parlamentos de los dioses, admiro la belleza de Helena que imagino, los recursos de Ulises, la humanidad de Héctor, los consejos de Hipóloco Glauco y cómo las generaciones de los hombres, como las de las hojas, están destinadas a caer. Todo está dicho, muy bien dicho allí. Cada composición tiene estructura, cada ser humano es un relato, cada héroe es una canción. Leo cómo los dos ejércitos se mueven, cómo va sucediendo todo lo que en la caída de Troya sucedió. Tengo 65 años y leo a Homero en griego, y ya no soy aquel ni el mismo muchacho que hace 50 años lo leyó. El texto no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Delante de mis ojos Aquiles sigue combatiendo. Los mirmídones y los tólopes no se quedan atrás, avanzan con todo su pesado armamento, mientras frente a ellos cierran filas Héctor y los troyanos, y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas, y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. La familia de Príamo contempla cómo se desarrollan los combates, y las cóncavas naves varadas en la playa, y las tiendas del campamento aqueo, y a Menelao y Agamenón. Soy yo, y no ellos, el que cambia. Soy yo el que, al no formar parte de la Ilíada, está de antemano condenado a morir. Navego por la página, como el sol por sus rutas, y voy viendo cadáveres cerca o en torno a mí, y no son de troyanos, ni de aqueos, ni de dólopes, son de padres, familiares, compañeros y amigos. Nada muere en el verso. El ritmo del hexámetro, con su ámbar, protege el tiempo que no acaba nunca de suceder, pero el nuestro termina. No mueren los héroes de la Ilíada, sino nosotros, sus lectores, que a diferencia de ellos somos lo que somos, pero solo una vez, solo como ficción el ser perdura. Pero nuestra epopeya no es el combate en las playas de Troya, sino otro más humilde, condenado a un oscuro y anónimo morir. Por eso mismo siguen teniendo su sentido Héctor y Aquiles, Patroclo, Príamo, Helena, Agamenón. Ellos ni morirán ni han muerto, pero nosotros sí. Es un poema de defensa de la literatura, ¿no? De la literatura como yo la entiendo. Yo creo que cuando he estado preparando esta conversación, yo creo que una de las cosas en las que he pensado ha sido en algo que también surge en este poema, ¿no? Es en el, ¿cómo diría yo? En el amor que todos los lectores tenemos por la palabra, ¿no? Y que es una cosa que además yo recuerdo como una de las revelaciones de mi vida el momento en que mi madre me enseñó a leer. A mí me enseñó a leer mi madre porque yo, por circunstancias, tuve que aprender antes de ir al colegio y tal. Y recuerdo como que fue una revelación, un deslumbramiento tremendo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que, como dice en el poema, no pasa a los 16, pero pasa para siempre, ¿no? Sí. Es una... Y los textos no cambian, pero nosotros sí. ¿Y no piensa usted que también cambia nuestra mirada sobre los textos? Eso sí, lo que cambia es la interpretación del texto, pero no el texto en sí. El texto está ahí moviéndose, porque cada uno de los lectores lo modifica con su lectura, como cada uno de los espectadores que pasan por delante de un cuadro lo hacen suyo de una manera u otra, le dan vida de un modo u otro. Pero los que cambiamos somos los espectadores y los lectores, claro. Hay una cosa, aparte del tiempo, que creo que es una constante en su poesía, que podría verse también como una reflexión sobre el tiempo. Hay una cosa que también me gustaría preguntarle ahora,
La crítica tiende a agrupar pues, los diferentes movimientos poéticos en las diferentes generaciones un poco, de una forma un poco artificial, ¿no? Como las olas del mar, o las que se van sucediendo, que retroceden, vienen. Se habla incluso, pues yo qué sé, como de Rosalía y de Becker, como de románticos rezagados, ¿no? Que mientras está una ola batiendo, ellos estaban ahí, pero sobre la ola anterior. Y se tiende a enseñar la literatura así. A mediados de los 80 del siglo pasado, los poetas de la generación del 68 pues fueron un poco desplazados, o eso ponía en mis libros de bachillerato, por una nueva generación que es la que se llamó y se sigue llamando la poesía de la experiencia. Un punto de cambio o de fricción entre estas dos maneras de entender la poesía está en la definición de la persona poemática, ¿no? Sí. En otras palabras, en las características de la voz que dice yo en el poema. En mi opinión, es algo más abstracto, por así decirlo, en el caso de los poetas del 68, o si se quiere, más dependiente de la voz que el lector escucha en su cabeza cuando lee, y algo más pegado al emisor en el caso de los poetas de la experiencia. Sí, lo ha visto usted muy bien. Muchas gracias. ¿Estaría usted de acuerdo con esta descripción? Sí, lo estaría muy de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo. Porque me parece muy exacta. También es verdad que los poetas de la experiencia volvieron sobre el 50, que para nosotros eran nuestros hermanos mayores, no eran nuestros maestros, y nosotros sobre quienes habíamos regresado era sobre el 27. Esa era una diferencia importante, ¿no? Pero claro, en el caso de la literatura española, usted ha citado a Becker muy bien, pero claro, Becker muere en 1870, ¿no? En el 69, 70. Entonces, es un siglo, un romántico que lleva un retraso nada menos que de un siglo. Eso es una disfuncionalidad para nuestra literatura enorme, ¿no? Nosotros no tuvimos el romanticismo alemán, nosotros no tuvimos el romanticismo inglés, nosotros no tuvimos el romanticismo italiano, porque no tuvimos la modernidad que correspondía a todos esos distintos romanticismos. Y eso nos creó, vamos, una especie, no digo de diglosia, pero sí de disfunción histórico-literaria que todavía no hemos sobrepasado. Claro, románticos fuimos porque al vencer a Napoleón, los rusos y nosotros nos convertimos en dos países muy románticos en la mentalidad europea, pero nuestras literaturas respectivas no lo eran. Luego los románticos, que podían haber sido de verdad, como el duque de Riva, pues son exiliados por Fernando VII, se tienen que ir todos a París, sobre todo a Londres, ¿no? Y cuando vuelven en 1832, cuando tienen el indulto, entonces es cuando llega una primera ola de romanticismo, que es la de que llega desde Don Álvaro, la fuerza del Sino hasta el Proceda. Pero luego eso todavía en Becker y Rosalía tienen que recogerlo mucho más tarde. Claro, es terrible eso, ¿no? Corregir eso cuesta mucho. Que nosotros nos empleamos en esa corrección. Que tuvimos un siglo XIX también bastante... Sí, muy desastroso, sí. Muy desastroso. Primero con la invasión napoleónica, después con las guerras carlistas, ¿no? La pérdida de las colonias y un desastre. No, bastante movidito. No sé si en tanto que... No, yo creo que es un siglo, el peor siglo de la historia de España. Creo que es un desastre. Que nos costó bastante... Pero tuvo una ventaja, que la pérdida de las colonias hizo que las nuevas repúblicas hispanoamericanas pasaran a la modernidad. Y que Martí, Darío, luego Huidobro, luego Lezama, luego Borges, luego Octavio Paz, luego Neruda, estuvieran en la modernidad. Por eso nosotros, además de conectar con el 27, tuvimos que conectar con todos esos grandes poetas hispanoamericanos a los que admiramos mucho, porque nos llevaban a la modernidad misma, cosa que en la metrópoli española se había perdido. O sea, que esa ola de modernidad viene del otro lado del Atlántico, claro, porque ellos habían aprendido inglés y francés, habían mirado hacia París, habían mirado hacia Estados Unidos, habían mirado hacia Whitman y trajeron esa modernidad. Que es un poco también lo que pasa también en el 27, ¿no? Esa recuperación del clasicismo, pero pasado por la vanguardia. Sí, hacen una simbiosis muy buena entre modernidad y tradición, o entre vanguardia y tradición, ¿no? Sí, eso es lo que admirábamos en ellos, sobre todo.
Sí, sí. A pesar de que por ejemplo, en Lorca lo que más ha quedado, en cierto modo, es ese neopopularismo, ¿no? Bueno, pero eso es lo más fácil de Lorca, pero el gran Lorca es el del poeta en Nueva York. El del poeta en Nueva York y el de los sonetos del amor oscuro. Yo creo que ese es el gran Lorca, ¿no? El gran Lorca poético, ¿no? Sí, sí. Porque el teatral es importante, claro. Que sin embargo son muy clásicos, ¿no? Los claro, pero es que hasta es clásico, hasta el clásico poeta en Nueva York, ¿no? Sí, sí. Hablábamos antes, fuera de micrófono, como se suele decir, hablábamos antes del teatro. Usted también, aparte de poeta, ha sido crítico teatral, ha escrito en blanco y negro, usted lo sabe, en el ABC. Y hablaba usted, decía usted, de la influencia que el teatro ha tenido en su poesía, que el hecho de dedicarse a la crítica teatral marcó un punto de inflexión. ¿Me podría explicar por qué? Sí, bueno, yo admiraba mucho, ya que estamos en Viena, admiraba siempre mucho a Hofmannsthal, ¿no? A Grillparzer también, pero a Hofmannsthal sobre todo porque había sido capaz de traducir y adaptar a los clásicos griegos, ¿no? a la lengua alemana, yo creo que brillantísimamente. Y siempre me atrajo traducir eso. Traduje los persas, que se puso en el teatro español, los persas de estilo, coincidiendo con la movida de la Semana Árabe de aquella, entonces tuvo mucho éxito al tener contexto. Pero el teatro es una percepción de la realidad y de la palabra muy especial. Cuando a mí me han dicho, usted más o menos hacia 1990 modifica todo su estilo con himnos tardíos, ¿eso a qué se debe? Eso se debe a que don Fernando Lázaro Carreter tuvo un ictus, me llamó y me dijo, quiero que me sustituya usted en la crítica de teatro en el ABC, que era la que más espacio tenía entonces, porque eran 3 folios y medio, y el hecho de ver de pronto la palabra, en vez de verla en la página, ¿no? Como nos decía esta tarde, como un insecto atravesado por un alfiler y clavado allí por un entomólogo, ver esa palabra en movimiento, moviéndose allí en el tablado, pronunciada por gente, y es lo que me producía a mí, eso me dio una nueva visión del lenguaje. Yo creo que el género literario donde la palabra está más viva y más fuerza tienes en el teatro. Es verdad que el cuento, la poesía y el teatro participan, digamos, de un clima de lenguaje común. Por eso es muy difícil que un gran novelista sea un gran poeta. Sin embargo, un poeta puede ser cuentista y un poeta puede ser dramaturgo y al revés. Ese es un hecho muy claro. O sea, la palabra en movimiento. La palabra en movimiento, eso, la palabra no callada, no leída intelectualmente para uno en su sillón, sino la palabra existiendo de verdad, ¿no? Que es hablando. ¿Claro? Sí, sí. Otra cosa de la que también hablábamos antes era de que de lo hermoso que es lo que enriquece, lo que llamaba Marías Padre, la densa experiencia de la vida, la cultura, ¿no? O sea, porque la dota de más niveles de vivencia, por así decir. A mí me gustaría, yo creo que naturalmente a usted pues le pasará esto también, como nos pasa a todas las personas que leemos y tal. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted a qué vuelve siempre? ¿Cuál es ese texto, ese libro, ese fragmento, ese autor con el que usted conversa con más gusto, en esa conversación muda que tenemos todos los lectores? Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de lo que esté buscando en ese momento, busco un autor o busco otro, ¿no? Pero yo me dejo guiar mucho por el instinto, y si estoy en una gran biblioteca, por ejemplo, miro así y tal, y voy hacia una esquina, cojo un libro, lo abro y sé que era ese día cuando tenía que abrir ese libro y por donde lo he abierto, porque lo necesitaba. Muchas veces los libros de viejo, a la gente que solemos ir por ahí nos dicen, no entendemos cómo ustedes no quieren ni el catálogo ni nada. Dice, no, yo entro, sí, pero usted se va a hacer un sitio y dice, sí, pero mira, acabo de encontrar este libro que no lo tenía, que es de un autor que me interesa. Es una cosa misteriosa, es una cosa casi erótica, ¿no? Casi erótica. Pero la búsqueda, claro, hay 2 tipos de búsqueda.
Una, la que ha dicho usted, esa frecuencia de autores a los que uno admira mucho, ¿no? Que en mi caso son algunos autores griegos y unos autores latinos, unos autores alemanes y unos autores franceses, italianos y españoles sobre todo. Pero aparte de eso está cuando uno ya ha empezado un libro, tiene uno la idea, tiene 5 o 6 poemas de un libro que ve que es un nuevo libro, entonces tiene que saber qué autores ha de buscar, como un científico busca la bibliografía para ir en una dirección o en otra. Y eso cambia, a lo mejor me llevo autores que nunca había leído, pero los que tenía una ligera noticia, y era en ese momento cuando tenía que ir a buscarlos. Pues a mí me gustaría darle las gracias por su generosidad, porque la verdad es que es un placer hablar con usted. Y si no le importa, vamos a abrir el coloquio a las personas que nos están escuchando y que llevan un rato escuchándonos. No sé si hay alguien que quisiera preguntarnos algo, lanzar alguna idea, preguntarle al señor Siles, naturalmente, a mí no, lanzar alguna idea o alguna cosa. Nuestro directo. Voy a romper el hielo. Sí, sí. Bueno, no funciona. Todo el mundo me oirá, espero. Yo cuando me inicié en la poesía como lector, lo que más me fascinó es la cantidad de voces que podía descubrir, ¿no? Decía que me fascinó la cantidad de voces que podía descubrir. En cualquier literatura, si tienes la oportunidad de leer en francés, en inglés, en alemán, se multiplican aún más esas posibilidades, ¿no? Lo que me está pasando actualmente cuando voy a una librería en España, sobre todo en España, porque creo que tanto España sigue teniendo buenas canteras de poetas, una gran creación poética. Lo que pasa es que eso cada vez empieza a tener menos reflejo en las librerías, que son los espacios de encuentro, esos espacios misteriosos, de experiencia erótica en el que uno va encontrando. Y cada vez encuentro que las voces se van reduciendo no por su inexistencia, sino por un cierto dictado del mercado o un cierto dictado de las corrientes. Esto lo conecto con un libro del filósofo Han, coreano, que habla de la salvación de Dobello, y hace una comparación de lo que está pasando con el elemento creativo, ¿no? Que siempre tiene que ser positivo, liso, como las esculturas de James Holmes, ¿no? Que tienen que gustar, solo gustar, y no ir más allá que lo que es, ¿no? Me da la sensación que en España se están imponiendo en el sentido literal de la palabra, una cierta voz poética, que de alguna manera los poetas que no entran en esa corriente poética les podría llegar un poco a frustrar creativamente. Y yo quería saber si usted percibe que eso está pasando en nuestro país, si cree que es una moda pasajera o es algo que me gusta, esos poetas de Instagram, de Twitter, que luego pasan, o pseudopoetas que luego pasan a las librerías. Es una línea poética, una generación poética, si lo podemos llamar, que ha llegado para quedarse. ¿O cree que es algo pasajero, que es algo que de alguna manera es una moda y que la gran poesía o las voces que de alguna manera intentan establecer un estado del alma y transformar el espíritu y el alma del que lo lee todavía tienen recorrido en la poesía española? Bueno, yo no soy adivino, no soy una pitonisa, y no sé quién va a pasar y quién va a quedar, ¿no? Nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que hay una línea de poesía, vamos a llamarla así, más fácil, que no es la línea clara. La línea clara es la que ha hecho Luis Alberto de Cuenca con un alto nivel de lenguaje, uniendo cultura popular y alta cultura, ¿no? Digamos, una línea de una poesía que se ha vendido mucho, que se vende mucho,
y que los mismos autores y los editores no quieren que esté en el estante de poesía, porque si está en el estante de poesía no se vende. Quieren que esté aparte, en el suelo o por allí, pero se venden muchos ejemplares. Y esos ejemplares que se venden sirven para evitar a poetas que se venden menos. A mí me parecería maravillosamente bien, como decía Juan Goytisolo de la novela, que se vendía más y que permitía que se editara otra que se vendía menos. No, es verdad que ha habido una noción dominante mucho tiempo, por muchas circunstancias, ¿no? Que pueden ser sociales, pueden ser políticas, pueden ser económicas, pero sobre todo, claro, la poesía es un género que, así como la novela tiene público, la poesía tiene lectores. Exige mucho de parte del lector. Y claro, no sabemos si el lector hoy está dispuesto a poner todo eso de su parte. Pero la convivencia entre distintas líneas de tipo de poesía, pues es una cosa buena para la poesía, y en principio no tengo nada contra él. Pero sí es verdad que esos libros que han llegado a vender 20 o 30.000 ejemplares, cuando uno los lee como debe leer un lector, pues piensa, hombre, en mi época esto eran canciones del dúo dinámico. Lo hacía el dúo dinámico con gran dignidad, es verdad. Sí. Y a mí eso me parecía bien. Pero claro, el dúo dinámico nadie se le ocurría pensar que era Federico García Lorca o Vicente Aleixandre o Luis Cernuda el dúo dinámico, eso no. Por otra parte, claro, no podemos decir que el número de lectores mejora el producto. Tampoco podemos decir lo contrario. También es verdad. Entonces, por la experiencia que yo tengo, es verdad que casi 15 años ha predominado, sobre todo como noción dominante, un tipo de poesía. Eso es cierto, casi con exclusión de las demás. Pero los lectores de poesía leen todos los tipos de poemas, o sea que eso no afecta al lector verdadero. Pero, por ejemplo, en los últimos jurados en que acabo de estar de poesía de varios premios, entre ellos el Loewe, es un premio importante, esa línea ha desaparecido. Y lo que llega es, digamos, epígonos de la misma. Y lo que hay ahora es emergiendo una nueva generación que tiene otra visión de la realidad. El hecho de que los últimos premios los hayan obtenido jóvenes menores de 35 años, yo creo que es muy significativo de que estamos ante una nueva noción y sobre todo ante una nueva manera de ver el mundo, de ver la palabra y de ver la poesía. Hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad de sentimientos cómodos y sentimientos fáciles, de todo vale, de buenismo, etc. Pero yo creo que todo eso se está modificando ahora. No sé si para bien o para mal, pero se está modificando. A mí me gustaría escuchar más a un poema más. Pues sí. Bueno, voy a leer un poema. A mí las palomas siempre me han atraído mucho. Y voy a leer este poema, se llama Palomas y Palabras. Vinieron a la vez palomas y palabras. Vinieron en el leve revuelo de sus alas. Vinieron confundidas de país o de mapa. Vinieron y volvieron a su difusa nada. Breves como su voz, limpias como su habla, vinieron hasta mí, palomas en palabras, disueltas en la luz, incisas en el agua, quietas dentro del aire, su ser me respiraba. Ellas eran la tinta, yo era la página. Este papel dibuja su zureo en las ramas. Este papel escribe su dulce sombra amarga. Ahora que ya no hay palomas ni palabras, ahora que ya no oigo sus sones ni sus alas, ahora que ya no vuelan entre sí enredadas, ahora que ya no veo su nácar en la escarcha, ahora que no me llegan sus lentas voces largas, ahora que el espacio ya no me las irradia, ahora, sí, ahora,
Palomas son palabras, no antes. Solo ahora son ellas en su nada palabras y palomas. Palomas y palabras. Muy bien. La verdad es que ¿cree usted que el cuidado, lo que usted hablaba antes del cuidado de la forma, ese marco imprescindible sin el que no se puede ir más allá, esa técnica sobre la que se construye, también es un elemento de seguridad, eso que se llama oficio, eso que una especie de antídoto contra la inevitable pérdida de frescura que todo creador tiene con la edad, ¿no? Bueno, un creador, si no es de verdad, tiene que luchar contra la forma siempre. Pero en el caso de quien trabaja con la palabra, que es muy distinto a quien trabaja, por ejemplo, con el sonido, en el caso de un compositor musical que está libre porque ningún sonido significa en sí nada, mientras que la palabra, por la literalidad del signo, significa algo, ¿no? En esa lucha hay un elemento que a mí me parece sobre todo moral, de moral social, de moral sociológica. Y es que si nuestra representación de la realidad está verbalmente mal configurada, nuestra representación de la realidad no solo es confusa, sino inexacta. Entonces, claro, la obligación que tiene un profesional del lenguaje es darle una percepción verbal, una verbalización de la realidad lo más exacta posible. O sea, que si se habla bien, se piensa bien. Eso decían los antiguos, ¿no? Había un latino del siglo IV antes de Cristo que decía: tú domina la materia, que las palabras te vendrán dadas por añadidura, y no se equivocaba. Pero claro, en el Senado latino, no digamos en la polis, en el ágora griega, si uno no tenía una facilidad de palabra, pensaban que tampoco tendría una cohesión de pensamiento. Y otra pregunta que me gustaría hacerle, que un poco al hilo del que hablaba antes de la nueva generación, se habla siempre, es difícil, entiendo que es difícil hacerlo, pero se habla siempre, he leído a Pérez Reverte estos días, hablar del desastroso nivel cultural de los españoles. Tiene mi misma edad, o sea, generacionalmente, Reverte y yo estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ajá. Sí, porque, claro, antes era más exigente la escuela, antes era más exigente el colegio, era más exigente el instituto, era más exigente la universidad. Pero una vez el bachillerato se ha venido abajo, pues muchas cosas de cultura se han venido abajo. Y la primera es que, claro, las cosas no son fáciles. Antes había un espíritu de sacrificio, había una autoexigencia que cada vez ha ido perdiéndose, y a mí eso me parece mal. Se hablaba usted también antes de, pues eso, de que todo tiene que ser, o lo decía fácil, el señor director, fácil. Y entiendo que no es así, claro. No, ese es un principio, no sé, es una premisa ya mal expuesta, porque en la vida no hay casi nada fácil. No hay casi nada fácil, ¿no? La verdad es que sí, bueno, a mí también me da la sensación de que en todas las épocas ha habido un poco esa fricción, ¿no? Ese juzgar a la generación nueva como menos preparada que la anterior y así.
No, hombre, yo creo que no siempre ha sido así. Por ejemplo, los de 27 a mi generación nos respetaban mucho. Nosotros veíamos al 50 y veíamos que le faltaba mucha musculatura intelectual, y no digo que nos riéramos de ello, pero marcábamos la falta de musculatura intelectual, por muy buenos poetas que fueran. Sabíamos dónde fallaban y no nos absteníamos de decirlo, vamos. Eso está claro. Pero yo creo que eso no es exactamente lo mismo, digamos, esa desconfianza generacional, ¿no? No, lo que ha sucedido es que ha habido una generación a la que yo creo han engañado. Han engañado diciéndole que todo era muy fácil, han tenido entre algodones, se creían los mejores nacidos en la historia de la humanidad, y claro, han salido ahora a la calle y han visto que hay lobos, rinocerontes, osos que muerden, y que la vida no era como se la habían contado, no era un cuento de hadas precisamente la vida, ¿no? Y no tenían las armas para defenderse. Y sobre todo, hay todavía algo peor, aquellos que sí que se han autoexigido y que han hecho las cosas bien según se le pedía, se sienten defraudados, porque no corresponde la realidad tampoco a eso que se les ha exigido. Y ahí, claro, hay una situación dolorosa, ¿no? Dolorosa, porque hay una generación, por un lado, casi perdida, que está a la intemperie, porque no sabe cómo protegerse de casi nada, y por la otra hay una generación que sabe mucho, que se ha preparado y tal, pero no sabe cómo aterrizar en la vida profesional porque no le ofrecen esa posibilidad. Y eso es muy duro, y eso es un tema histórico importante. Yo creo que sí que es cierto, en cierto modo, que esa bajada del nivel de exigencia que yo ya vi en mi trayectoria en el sistema educativo, o sea, fue así. También se ha reflejado mucho, hablaba usted antes del biodinámico en la cultura pop. Y, por ejemplo, todos conocemos a Manuel Alejandro, que es un poeta muy sólido dentro de su registro. Claro, claro. Y además muy conocedor, por ejemplo, de la generación del 27, por ejemplo. Sí, pero él no quiere cambiar, él no le da la vuelta, no hace la inversión. Claro. Sí, claro. Muy bien, pues creo que hay alguien que quiere preguntar algo. Buenas tardes, Jaime. Me gustaría hacer una pregunta o plantear una reflexión de tono quizá un poco más intimista relacionada con su regreso a Viena hoy, después de haber estado tantos años aquí, en esta ciudad que conoce tan bien y sobre la que tiene un libro fantástico que yo leí antes de venir a Viena por primera vez en los años 80 y que todavía conservo y he ido releyendo en partes, ¿no? Una y otra vez. Bueno, su historia está muy relacionada con la de este instituto, y ahora usted está aquí como invitado, como poeta, nos ha dado una lectura y unas ideas estupendas a partir de las preguntas que le han sido planteadas. Sin extenderme mucho, me gustaría saber cómo se siente usted hoy aquí en Viena, cuál es su relación actual con esta ciudad que conoce y conocía ya también hace tanto tiempo. Bueno, pues gracias por venir. Para empezar, me siento muy agradecido al Instituto Cervantes de Viena y a su director por haberme invitado a estar hoy aquí y mañana, que también estaré, pues, por otro motivo, por esta fiesta, por Rafael, ¿no? Pero la ciudad, para mí, Viena han sido los años más felices de mi vida. Lo digo de verdad, los años más felices de mi vida, no sé si diría mi mujer de nuestra vida, pero la mía, desde luego, los años más felices. Y es una Viena muy distinta. Por ejemplo, ayer llegamos y hicimos unos 6 kilómetros y medio, porque llegamos por la tarde, casi de noche, a las 7, ¿no? Y hoy hemos hecho 15, caminando por la ciudad, viendo nuestras antiguas casas, el instituto antiguo. Hemos encontrado una Viena, se lo decía el director, absolutamente distinta, porque nuestra Viena, claro, el Staatsvertrag del 55 había prolongado la Segunda Guerra Mundial casi hasta el 55, de manera que era todavía en el 83, cuando yo llego, era todavía una Viena de posguerra. Se veía en la construcción, se veía en la calle, se veía en la ropa, en las costumbres, en los cuartos de baño, en las cocinas, ¿no? Era más austera, era decadente, más decadente que ahora.
más bellamente decadente, diría yo, porque había una emoción del tiempo, ¿no? Asbúrgico aquí, que se veía todavía, por un lado. Luego estaba la Viena de la modernidad, que era, claro, esto era el laboratorio de la modernidad misma europea desde el 19 hasta hoy, ¿no? A mí esa Viena me deslumbró, me sigue deslumbrando, ¿no? Y la de ahora, claro, he visto ya los grandes comercios, ¿no? Como si viese una cantidad de oro por la calle fluyendo como un río por cada vida, muy distinta a aquella Viena que yo conocí, ¿no? Que es la que recuerdo, claro, que es mi Viena en el fondo, ¿no? A la que corresponde al libro que usted ha citado, ¿no? Y que le agradezco mucho que haya dicho. Yo tengo otra pregunta. Hablaba de la conexión de su generación, o llamada generación, aunque a mí me gustan las generaciones, porque incluso dentro de las generaciones hay particularidades. El concepto de generación es porque los críticos literarios o la mercadotecnia necesita reagrupar. Pero sí me gustaría saber, en la época de los novísimos, cuál era la relación de esos miembros de esa generación con poetas heterodoxos como Ori, como Cirlot, como que de alguna manera todavía no están conectados, la Bordeta, que todavía no están conectados con las grandes tradiciones poéticas españolas, es decir, salen un poco de manera tangencial, y que yo personalmente he leído y me parece de una calidad extraordinaria, ¿no? Pero que de alguna manera todavía no se reivindica. Pero en aquel momento, no ahora, en aquel momento, ¿cómo percibía esos poetas de los años 50 que no hacían poesía social, que no hacían surrealismo, juguetones con la palabra, humorísticos, pero de gran nivel? ¿Cómo ustedes los percibían? Bueno, en el caso de Carlos Edmundo, a mí me interesó mucho y tengo bastantes cartas de los años 69 a 71, 72 con Carlos Edmundo de Ori. Incluso en este libro hay un poema dedicado a él, Apoteosis de Carlos Edmundo de Ori, en arquitectura oblicua, ¿no? De la última vez que yo lo he visto ahí en Córdoba. A mí Ori me parecía, un poeta importante, porque era un poeta transgresor. Era un poeta de vanguardia absoluto, ¿no? Como todos los de su grupo, ¿no? Como todos los pintores y los poetas de su grupo. En el caso de Cirlot, claro, admirábamos mucho la figura intelectual de quien había escrito el diccionario de símbolos, ¿no? Y como poeta nos era muy curioso, nos era muy atractivo. La prueba es que Clara Janés, que también es de mi generación, hizo una tesina en la Universidad de París sobre Cirlot, ¿no? En el caso de la Bordeta era la parte más realista de la Bordeta la que nos interesaba. Pero luego había otro poeta que era Manuel Álvarez Ortega, que ahora lo hemos dedicado mucho porque hay una fundación, ¿no? con su nombre, que ha sido traducido al alemán, al inglés, al francés, al italiano, que hizo la mejor antología de la poesía francesa del siglo XX. No la tenían ni los franceses, la hizo él para España. Y yo recuerdo que tenía 18 años cuando había acabado primero de carrera, y mi madre, porque había sacado buenas notas, me dijo: te voy a regalar cuantos libros, vamos a la librería. Y de pronto, mirándole el estante de poesía, encontré un libro, Dios sin vida, de Manuel Álvarez Ortega. Lo abrí y me quedé realmente deslumbrado, ¿no? Había un verso que decía: como una luz que nunca se hubiera conocido. Y ese verso me iluminó por completo. Entonces hice un primer viaje a Madrid aquel verano y fui al Café Gijón, y Ángel García López me dijo: ¿qué quieres conocer? Está ahí Gerardo Diego, está ahí Gabriel Celaya, está García Nieto. Y dije: no lo quiero conocer a ninguno de estos. Hombre, ¿cómo eres? Y tal. No, yo quiero conocer a un poeta que se llama Manuel Álvarez Ortega. Y dice: ¿estás de broma? Y digo: no, estoy en serio. Y dice: mira, él llega y se sienta allí apartado de todos y dice a quien le quiere escuchar: habrá un día que llegará un grupo de jóvenes poetas españoles que dirán: el único poeta europeo es Manuel Álvarez Ortega. Entonces yo fui allí y él me examinó, porque Álvarez Ortega examinaba tu cultura literaria, ¿no? Y entonces me dio la prueba, y es el que me puso en contacto con mi generación, porque me dijo: tú tienes que conocer a Marco Ricardo Banatán, a Pérez Ferrer, a Antonio Colinas, a Guillermo Carnero. Y a partir de ese momento Álvarez Ortega fue quien me hizo.
Entonces yo estaba muy delgado. Y le dijo Álvarez Ortega a Francisco Umbrán: ha venido ahí Jaime Sigler, es un joven muy bien alimentado. Y dijo Umbrán: hombre, muy bien alimentado, si se le notan los huesos en la espalda. Y Álvarez Ortega dijo: muy bien alimentado poéticamente. que era lo que a él le interesaba, ¿no? Pero sí los admirábamos, porque además en el caso de Cirlot tarda más en publicarse su obra en la editora nacional ya de Jaime Salinas, pero en el caso de Ori tuvo la suerte de que Félix Gande le publicó en el Asa su poesía completa, ¿no? En el 69, y claro, eso lo hizo llegar a más gente, ¿no? Pero que existiera en los años 50 un grupo como el de Ori, de gran vanguardia, o en Zaragoza lo de la Mordeta, o en Barcelona lo de Cirlot, era admirable, ¿no? Era admirable, aunque Cirlot había estado conectado al set, y ahí los pintores, digamos, le habían dado apoyo y trascendencia, ¿no? Pero sí los admirábamos mucho. Eran esas líneas, esas desviaciones del paradigma los que nos interesaban, esos ángulos muertos de la historia de la literatura. ¿Y cómo fue el reencuentro cuando vuelve la generación del 27? Porque muchos habían estado en el exilio y tal. ¿Cómo fue el reencuentro? Bueno, el reencuentro sirvió para que aquello de que los del 27 eran todos amigos en la generación de la amistad, viéramos que era una gran mentira. Eso es lo primero que vimos cuando volvieron del exilio, ¿no? Que no se llevaban tan bien, ¿no? Que no se llevaban tan bien. Sí, sí. Buenas tardes. Hace poco leí un artículo donde decía que la crítica literaria en España está herida de muerte. Y hasta qué punto cree usted, o sea, su opinión, me gustaría saber su opinión, hasta qué punto es importante la crítica literaria y el papel de los críticos en España. Sí, a mí la crítica literaria me ha parecido siempre importante. Desde que era yo un niño leía crítica literaria en las revistas y en los periódicos, porque gracias a eso me enteraba de qué libros acababan de salir, ¿no? Desde ese punto de vista sí me parecía importante. Me parece importante también la crítica académica, pero la crítica de la prensa es la que da cuenta. Lo que pasa es que la crítica, ha habido muy buena crítica literaria en España, en la prensa, en los años 20, 30 y hasta hace no mucho también. Lo que sucede hoy, y a eso se refiere la frase que usted ha citado, es que la prensa escrita es la que está herida de muerte, no la crítica literaria, la prensa escrita, porque la prensa no vive de los lectores, vive de los anunciantes. Y claro, como cada vez se leen menos los periódicos, cada vez se anuncia menos en los periódicos. Y eso hace que se vayan reduciendo las páginas de cultura en los periódicos. Los suplementos se tiran unos a otros. En cuanto uno desaparezca, o el del País, o el del Mundo desaparezca, o el del ABC, o el de la Vanguardia, que son los mejores, todos se vendrán abajo, ¿no? A eso se refería. Es que claro, hay algunos periódicos que también son dueños editoriales, y entonces aprovechan la crítica literaria para poner en el escaparate su propia producción editorial. Yo creo en la crítica absolutamente independiente, ¿no? Absolutamente independiente. Creo que es como debe ser. El criterio de independencia en la cultura y en la intelectualidad me parece una exigencia mínima, ¿no? Mínima. ¿Y no cree también que está en decadencia la figura del editor también? ¿La del lector? Editor. El editor no es que esté de decadencia. El editor... La labor de filtro que antiguamente hacían... Bueno, es que antes el editor tenía un consejo de lectura, como tienen las revistas científicas todavía. Llegaba un libro y tenía que pasar ese filtro. De manera que cuando yo tenía 20 años, de poesía había 3 o 4 editoriales importantes que no publicaban más de 8 libros al año, pero esos 8 libros eran dignísimos, estaban muy bien. Hoy cada diputación, cada ayuntamiento, no ya de cada ciudad, sino de cada pueblo, publica, tiene el premio, tal. ¿Qué ha sucedido? Que se han neutralizado mucho lo bueno y lo malo. Ha habido una auténtica hiperproducción de libros. Todo el mundo, uno estornudaba y ya se creía que el estornudo era un libro, ¿no? El estornudo es una cosa y el libro es otra, no siempre coincide. Y
Y ahora lo que hay es una crisis económica importante, el papel es muy caro y los editores sufren. Realmente las editoriales medianas y pequeñas han sucumbido, han sido comidas por el gran gigante, ¿no? que es Planeta, que casi todo es de él, y la gran literatura, desde mi punto de vista, se ha recluido, no en las catacumbas como los primitivos cristianos, pero sí se ha recluido en las editoriales, digamos, más pequeñas. Y esas editoriales son las que mantienen, desde mi punto de vista, la temperatura literaria real. No sé, creo que había alguien que quería preguntar algo, ¿no? Me ha parecido. Pues creo que podemos dar por terminada esta conversación. Muchísimas gracias. No, soy yo el que lo agradece porque me he sentido muy en familia y además porque prefiero a leer poemas que siempre tienen un límite que aguante para el público, prefiero sin una conversación en voz alta, ¿no? Pues muchísimas gracias y nada, ha sido un placer tenerla aquí en el Instituto Cervantes. Muchas gracias, lo mismo digo.